Rocografía. No es solo un programa de radio. Rocografía. No es solo un programa de radio. Es una lucha en nombre del rock. Rock. Pero tenemos una visita estelar para nosotros y que... Difícil de pronunciar el apellido. Sí, para vos que no tenés, que no sos del palo. Sí, no claro. sos del palo. Martín Echevarría está con nosotros en el estudio de Vortex. Bienvenido. ¿Cómo les va? Muchas gracias, un placer. Hermosa casa, Muchas hermosa gracias. casa, sí, muy lindo todo. Tratamos de tenerla Realmente. limpia, de Sí. asear, el baño viste que está bien, así que Ajá. bueno, tratamos siempre de que esté ordenada Sí. a los invitados. Bueno, Ahí muchas gracias. Te vas a ver en el monitor, te vas a Sí, escuchar. veo que tiene monitor ahí, Claro. muy bien, la verdad. En realidad me invitaron prácticamente a un programa de televisión, ¿no? Claro, es más Esto así. es, claro, sí, exacto. Algo así. ¿Hace Sí. cuánto que no hay aire así radial, en vivo, en tu... En mi vida, bueno, hasta el año pasado. Ok. Nosotros después de 20 temporadas terminamos con Maldita Radio en diciembre del 2019 y 2020, bueno, terminamos nosotros y vino la pandemia. Eso Claro, no sé si fue un mensaje claro, o sí, qué, sí, tal cual. pero bueno, está bien, es una Estuvieron señal de bien. algo, estuvimos Estuvieron muy bien, bien. claro. Y después durante durante el 2020 seguía haciendo Martes de Misterio en Radio Con Vos durante el 2020. En época de pandemia lo grabábamos, y igual seguía haciendo para la radio. Y sobre noviembre del 2020, en una locura que nos encantó hacer, nos llamó Juan Martín Morales para estar en LU9 Radio Mar del Plata a la tarde, AM. Así que para mí fue salir un poco de mi Qué loco. campo o mundo de confort e ir a hacer unas cosas ahí. La verdad que ya ni estuvo era muy zona, bueno. era mundo. Ya era mundo. Claro, No era diferente. zona, era mundo. Totalmente diferente. AM. AM, Sí, totalmente diferente. Así que bueno, estuvimos ahí y bueno, y después terminamos el año pasado y ahora estamos así como abocados al mundo de los podcasts. A otros ya desde hace un proyectos. tiempo, pero Bien. sí, a esos proyectos y a la comunicación. Vamos por el presente. Sí. Digo, hay algo... ¿Lo entendés qué pasa con Martes de Misterio y los podcasts? Digo, porque me parece Sí. que si vos entras al Analytics de Spotify, no Claro. sé, digo, no sé si te seguís sorprendiendo, pero me parece que hubo un momento, o en qué momento, mejor dicho, contame, cuando viste el Analytics y dijiste, uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, en el mundo se están consumiendo los podcasts. Sí. ¿Sí? La verdad que es eso. La radio mismo acá, ustedes son una demostración absoluta, que ya la imagen acompaña y la gente ya en lugar de escuchar solamente mira. El público exige siempre un poco más porque hay más opciones, ¿sí? Y porque los medios de comunicación en el mundo se van adaptando a los cambios y a lo que requiere la gente. Entonces, ya el mundo de los podcasts viene siendo utilizado por el mundo de a poquito, allá por el 2015, más o menos, 2016 se empezó a consumir bastante. Es más, los hoteles, esto empezó primero en Estados Unidos y después se expandió un poquito más a Europa. Vieron que los hoteles antes tenían cabinas donde vos te alojabas en el hotel y la utilizabas para usar una computadora. Claro. Y meterte ahí, bueno, y ponerte, actualizarte un poco si no llevaste tu notebook. Bueno, esas cabinas pasaron a ser en varios hoteles, oficinas o cabinas privadas para grabar podcasts. Mirá. Qué loco. O sea, vas a un hotel de vacaciones. Vas a un hotel de vacaciones y tenés una cabinita, pero no te estoy hablando, tiene que ser un hotel. No. La mayoría fueron adaptados para eso. Entonces vos vas y en esa cabina vos te metés, tenés tu consolita y ahí grabás tranquilamente. Y tenés salida al exterior para transmitir en vivo desde allí si querés con alguna línea streaming. O sea, solo vas Está con tu buenísimo. notebook, digo, con tus cosas. Sí, digo, claro. para subir y Exacto, ya está. eso es. Bueno, en el mundo eso se empezó a consumir y acá como todo llega un poco más tarde. De hecho, mismo Vorterix fue un poco una revolución cuando Mario creó Vorterix en el mundo de la radio, lógicamente. Mario, sabemos, siempre está 30 años adelantado, más o menos. Así que, y eso hace muy bien. Y entonces, bueno, yo un poco viendo eso, cómo era, escuché una nota de un mexicano que hablaba de eso, ¿viste? Y dije, wow, qué loco. Ya ese mexicano decía, la radio va a desaparecer y esto es el reemplazo de la radio, los podcasts. Claro. Difícil que eso en realidad en un momento ocurra. Pero bueno, y empezó a crecer y un día, para contarles y resumirles cómo entro al mundo de los podcasts, nosotros hicimos toda la vida Maldita Radio. Sí. Maldita Radio era un programa que tenía un montón de secciones. Sí. Y un día, ya por el 2015, creamos una sección más de tantas, era Martes de Misterio.
Una sección Una de... sesión más de tantas. de tantas. Hablamos con Dani que le digo, no me acuerdo si eso estaba en la vieja Rock and Pop. No, en Metro. Ya era Metro. Ya era Metro, que incluso nos costó convencerlos de hacer a Metro Buenos Aires de hacer algo así a las 8 de la noche más o menos. Claro. Bueno, entonces la gente una vez por semana, los martes, contaba una historia rara que alguna vez le había pasado en la vida. Bueno, y así fuimos. Y la gente empezó a ver todo esto de Mar del Plata, Sí, ¿no? sí. La gente empezó a ver que por lo menos algo raro que le pasó en la vida. Había 3 locos en la radio, con Pepo y con Agustín Marangoni, que lo escuchábamos. No les tomamos el pelo, no los cargamos, lo escuchábamos. Bueno, y ahí quedó, y fuimos grabando algunos. Un montón se perdieron en el camino porque éramos bastante desordenados para registrar cosas y demás. Bueno, y allá por el 2019, bueno, después Martes de Misterio, ya nos dimos cuenta que era un momento muy esperado dentro de Maldita Sí. Radio. Ya después cuando nos pasaron a Mega, en Mega nos ofrecieron hacer solo Martes de Misterio los martes a la noche. Ah, ok. Lo mismo en Radio con Vos, así que ahí hacíamos Maldita a la tarde y los Y Martes y martes Misterio, a la noche, Martes de Misterio. Y allá por el 2019, un día sentado en mi casa, esto siempre lo cuento, estábamos en la mesa, estaba mi hija, que ahora tiene 18, y estaba el novio de mi hija, sentado. Entonces estábamos comiendo y dice delincuente, dice, no, porque yo lo escucho a Dolina, él 18 años en ese momento. Bien, bien. Yo lo miro y digo, ¿cómo lo escuchás a Dolina? ¿Lo escuchás a Dolina? ¿Dónde lo escuchás a Dolina? No, lo escucho en Spotify. Pongo a la noche los podcasts, y digo, ¿vos escuchás podcast? Y ahí dije, ¿qué es lo que me estoy perdiendo ahí, en ese momento? Y lo primero que se me ocurrió hacer fue agarrar algunas cosas de Martes de Misterio y empezar a compartirlas, a subirlas. Claro. Y ahí fuimos. Iba subiendo cada martes un archivo Claro. de las cosas que yo ya tenía de Martes de Misterio, porque Martes de Misterio, al mismo momento, en ese 2019, lo estábamos haciendo en Radio con Vos a la noche. Claro. Así que Venía bueno, de 4 años de salida de Material había, claro. material había un montón. Y hay un montón todavía. Bueno, lo empezamos a subir y después el famoso boca en boca. Pero Claro. ¿qué pasa? Ya cuando vos estás en plataformas así, en lugares donde se consume mucho el podcast, en Estados Unidos, en México, es el segundo país en Latinoamérica que más se escucha, Claro. en Colombia también, ya el boca en boca funciona Sí. perfectamente. Como los viejos cassettes Sí, de sí, Tarufetti y de Tangalanga, Sí, era así. total. Entonces empieza a funcionar. En México, el horror, el misterio es algo que funciona muchísimo también. Entonces, bueno, empezaron a recomendarnos, la gente comparte, viste que la gente cuando algo le gusta en redes sociales Claro. comparte. Nosotros ya venimos trabajando en las redes sociales también por un proyecto que tenemos de agencia de comunicación. Entonces, empezamos a compartir y la diferencia más grande que hacemos nosotros, sobre todo en Argentina, fue en la pandemia. Ah, ok. bien. Un Bien. añito después, en el 2020, la gente encerrada en la casa ya estaba podrida de Netflix y de ver todo. Empezó a consumir más podcasts en Argentina. Hay un cambio muy grande en Argentina en la pandemia. Claro. Y allí donde empezamos a hacer algunos Instagram Live con otros podcast, de otras partes del mundo y algunos famosos que también participaron. Y ahí fue un crecimiento muy grande para Martes de Misterio y ahí fueron los números que nos llamaban mucho la Ahí te atención. sentaste en la computadora y dijiste, ok, bien. Claro. ¿Se puede vivir de ser podcaster también? Podcasters, sí. Es un término. Se puede vivir a un ritmo mucho más lento Ok. que YouTube. Ajá. Por ejemplo, nosotros hay muchos productos podcast que primero pasaron por YouTube y después bajan el audio y lo llevan a podcast, Ajá, por bien. ejemplo. En YouTube te pagan por reproducciones, después de una cierta cantidad de seguidores y lo que sea. Spotify no, salvo que alguna plataforma te quiera comprar el producto. Algo que Bien. nosotros estuvimos hablando con Spotify, pero el arreglo era demasiado Sí, sí. demasiado, Hiper pero austero. sí, Claro, sí, entregamos hiper. la vida por eso. Claro, sí. Y la verdad que no. Pero sí, por ejemplo, con iBooks. Nosotros subimos a Spotify, subimos también a iBooks. Ok. Bien. Y después, lo que vos ganás en cierta parte en plataformas como iBooks son suscriptores. Ujú. Se suscribe una vez que tenés cierta cantidad de suscriptores y de reproducciones, te empiezan a pagar ahí. Ok, bien. En ciertas plataformas donde vos subís el producto. Claro. Y después, bueno, está el merchandising y cosas por el estilo, o las donaciones Claro. y demás. Y bueno, el mundo es muy... La verdad que el mundo cuando le gusta tu producto, invierte y te lo agradece en cierta Y forma. hay otra. O podés crear, Sí. material exclusivo para que la gente pague y lo escuche o lo vea aparte. Ah, claro, exactamente. También, Los eso exclusivos, también. exactamente. Bien. Sí. La pregunta era: ¿hay una idea de otra cosa para incluir en tu laburo de podcast? Sí. Digo, quiero hablar de bateristas muertos. Sí. O solamente es Martes de Misterio. No tenés otra cosa en mente. No. Nosotros, cuando termina Maldita Radio, un tiempo antes, empezamos a armar una idea de hacer una agencia de comunicación. Bien. Para elaborar la comunicación en redes sociales. Ujú. Bien, pero al mismo tiempo, con el tema de los podcasts y demás, en el mundo hay muchas marcas
que compran o le pagan a productoras para que le armen un podcast. Bien. De hecho, nosotros le armamos uno con Pablo Vasco, una cervecería artesanal muy conocida de Mar del Plata. Muy bueno el podcast. Y ahí están también. Hicimos uno para Colombia de cuentos infantiles, Bien. ya que me preguntabas del horror, sí, que se llama Venite Cuento. Y ahora estamos armando uno que va a salir por Spotify, pero va a ser vendido a iBooks. Que mira, no lo conté todo, lo conté un poquitito, pero no del todo. En junio vamos a sacar una temporada de 6, 8 episodios que se va a llamar Alguien en el mundo piensa en mí, que es un podcast de historias muy crudas de gente que pasó de tener COVID. Bien. Ok. Pero historias Difíciles. muy difíciles. Mucho más difíciles que las de Martes Misterio. Eso. Pero nada que ver con el campo paranormal, ¿eh? No, historias de vida, crudas. concretas, crudas, donde el protagonista, como hacemos en Martes Misterio, cuenta su historia. Duras. Bien, bueno, gracias por. Van a llorar. Ok. Van a llorar. Qué bueno. Sí, van a llorar. ¿Son de corazón sensible ustedes? Sí, somos bastante maricones. Sí. Muy bien, me parece muy bien. O sea, lo vamos a consumir porque. Viejos chotos y maricones. Maricones de corazón sensible y en particular soy recontra cagón, así que el Martes de Misterio Sí, me fascina. ¿En serio? Porque viste que el tipo que es cagón, Sí. no es que no ve terror, al contrario, te acercás al terror porque sos un cagón. Una Claro. retroalimentación. Y che, a ver, y esto no quiero saber Claro. más nada. Sí, pasa. A mí particularmente me pasa y está buenísimo lo de Martes de Misterio. Sobre todo lo escuchamos mucho cuando estaba en radio y nosotros veníamos Claro. con el autito y Uy, no qué bueno. bajábamos Qué bueno. hasta que terminaba la historia. Sí. No, me acuerdo una que la tengo muy volátil en la cabeza, que era que pasaba en la zona de Camé Norte, Sí. Santa Elena, Sí. el nombre de un La nene. Casa Viva. Sí, Esa fue una de las primeras historias que subimos, ¿no? De las que hicimos por radio, por allá. Si es Santa Elena, es camino a Santa Clara, la casa que estaba en Santa Elena, me parece. Eso es tremendo. Sí, creo que era la Casa Viva, que era la de que un cuidador de la casa intentó quemarla. Y bueno, lo echaron al cuidador y después llegó un nuevo cuidador, parece de película. Y lo que yo siempre cuento y digo, que en realidad estas historias que nos cuentan a nosotros no son de película, es al revés. Claro. Ahí están donde los directores, guionistas y demás Exacto. sacan Se las nutren. historias y se nutren para hacer las películas. ¿Nunca te ¿no? pasó nada? No, particularmente no. Pasó en Manantiales, donde estábamos nosotros. Sí, pero fue una señora que se suicidó. Ok. Sí, fue una señora que se suicidó, se vino a suicidar a Mar del Plata, una historia terrible. Se tiró del piso 22. Si alguno busca los registros va a ver algunas crónicas. Se vino a suicidar a Mar del Plata, se tiró del piso 22 de Manantiales. Estuvo ahí tirada encima 2 o 3 días porque no la habían encontrado. Una cosa espantosa. Sí. Y después, vos ibas todos los días ahí. Sí, claro, sí. Aparte cayó abajo de mi oficina. Sí, yo estaba en el piso Claro, 3 vos tenés tu abajo. oficina también en la misma piso de la radio, tenés tu oficina Estaba comercial. en la oficina comercial, claro. Y y cayó ahí y después los chicos de Manantiales nos contaban, y era cierto porque nadie quería ir al piso 22 por cosas que pasaban en el piso 22 de Manantiales. No sé si esto que lo cuento hace bien, pero bueno, para Manantiales, ¿no? Real. Nadie se quería alojar en el piso 22. Hay un alojado ahí que está así mirando Claro. para todos lados. Podrías hacer Martes Misterio, pero sin nombrar Sí. al hotel. Por Claro, ahí, exacto. hablar con los Exacto. chicos y ver los olores Qué bueno. de ese lugar. ¿Qué parte te gusta más de todo este ambiente de la comunicación? Sí. ¿Dónde es una pregunta que siempre la hacemos porque es media tramposa? Es hoy, ¿dónde más lo disfrutás? Siendo podcaster, Sí. armando comunicación, produciendo, tu rol en la producción Sí. siempre ha sido muy importante. Te recuerdo haberte visto en playa, vivías claro. en la playa. O sea, Sí, exacto. Era En Arena Beach, que ya no arrancaba, existe. terminaba diciembre y ya te internabas allá Claro. directamente, ¿no? Sí. Al margen, porque hay un montón de cosas como para contar tuyas de tu historia, pero ¿dónde hoy te sentís más cómodo? ¿Dónde hoy te gusta estar? O un poco en todo, no sé. ¿Cómo? La verdad que a mí me gusta mucho, yo digo que no soy locutor, estudié periodismo, soy periodista, pero tampoco me creo periodista. Yo siempre digo que soy entretenedor. A mí me gusta entretener a la gente. Sea el entretenimiento que sea. De hecho, estamos hablando de algo de terror, de cuentos infantiles y también de historias dramáticas, ¿no? A mí me gusta, mira, lo de los números está buenísimo. Que Spotify te escuchan en más de 50 países es genial. Claro. En la radio nos pasó también, y ahí te das cuenta cuando haces un producto que sale al mundo. En las 2 últimas radios que hicimos Martes de Misterio, empezaba Martes de Misterio y como escuchaban de distintas partes del mundo, como algunos amigos estarán escuchando ahora y le mandamos un abrazo y un beso grande, se colgaba la página, no se podía entrar más. De hecho, en el EU9
nos invitaron a hacer Domingo Paranormal y era increíble los picos de conectados que había bueno. los domingos a la noche. En Buenos Aires no entendía nada, decía, ¿qué pasaba los domingos a la noche? Entonces, esas reacciones, más allá del número, está buenísimo. Entonces, producir y que vos tengas ese mensaje que te dice, estuve a la noche escuchando en mi habitación y del miedo tuve que apagar el podcast, eso me genera una satisfacción enorme, enorme. No pude seguir escuchando porque me cagué todo. Ay, no, soy re asustadiza, no pude seguir escuchándolo. Yo siempre consumía el mundo del horror. Y en Devoluciones así te sentís un director de cine, decís, guay, wow, soy Stephen King, asusto a la gente, puedo asustar a la gente, ¿entendés? Bueno, aparte que todo posta, o sea, no inventas nada. No, claro, las historias nunca ficcionamos nada. Siempre, 100% del primer día, la gente llamó y contó. Por eso hay historias que son súper impresionantes, son, no sé, Infinity War, y otras que son más chiquititas. Pero bueno, por eso es. Eso es exactamente. Entonces, generar eso. Y cuando hacíamos radio y también con esto de los podcasts, a mí me pasaba cuando colegas a lo mejor escuchaban alguna nota que hacíamos en Maldita Radio, entrevistando a alguien o lo que sea, o algún segmento que hacíamos, y te dicen, vení escuchando y no me pude bajar del auto hasta que terminaron. A mí no bajábamos del auto hasta que no terminó. Eso les puedo asegurar que para que el que le gusta la radio y hace radio, decir, tuve al oyente ahí. Es el aplauso, es el mejor aplauso. Es el aplauso, exactamente, eso es. Entonces, eso me doy cuenta que lo disfruto un montón. Es lo que más disfruto. Después, laburar en producciones para show y conciertos es crear entretenimiento y cosas por el estilo. Así que eso también lo disfruto, más cuando ves a la gente disfrutando, o los shows que hacíamos gratis en la playa cuando estábamos en Rock and Pop y eso, ¿no? Con todos los bestias que tocaron ahí. Claro. Y ver a la gente. ¿Tuviste Cerati? En Arena Beach, nosotros empezamos haciendo recitales gratis en Tamarindo en el año 99. 2 kilómetros al sur del Faro, donde ha tocado Divididos, Papo con recitales de 3 horas, Catupecu Machu, Los Pericos, todos. Y después la playa quedó chica y la mega empresa de Buenos Aires concesionó la Arenera y creó una playa donde convivían 2 radios, Metro y Rock and Pop. Y ahí se hacían recitales gratuitos para la gente. Y ahí nos dimos el hermoso lujo de poder producir show de Charly García. El primer show fue Gustavo Cerati. Nada más y nada menos. Verano del 2007, enero 6, una cosa así. 6 de enero, me acuerdo. Una cosa increíble. Increíble show. Ese, sí. Hasta entre el pasto, me acuerdo que estaba tremendo, celebrado. la playa de al lado, pero ya la gente sabía de los recitales que hacía. Entonces, aunque no le guste el artista, iban igual a vivir ese momento. No te va a gustar. Dread Marai en su momento súper explosivo. La Vela Puerca, Cadillacs, o sea, era Divididos todo dividido. Ya eran amigos de la casa, Catupeco eran amigos de la casa. Los Cafres, Capanga, Las Pelotas, todos y más. Entonces, eso es crear entretenimiento para la gente, con mucho riesgo y con ganas que no pase nada. Claro, era enorme. Una masa de gente. Claro. Así que, bueno, eso también es un ejercicio de muchos años que te lleva a conocer la gente, qué le gusta hacer la gente. Ustedes hacen radio y tienen esta posibilidad de también, hace muchos años que hacen radio, y eso está bueno, que se mantengan programas de tantos años en formato radio. Tenés este tester de la gente y la devolución de saber qué le gusta a la gente, qué consume la gente, y eso está bueno, que supera cualquier encuesta que alguien puede llegar a hacer. Por la calle. Entonces tener eso y saber la gente qué consume, si hago este juego a la gente le va a gustar, eso después trasladárselo a las marcas como idea o lo que sea, está buenísimo. Bueno. Y con respecto a otra faceta que es dentro de Maldita, entrevistaste a muchísima gente, entrevistaron, con el equipo, ¿no? Con Agus, con Pepo, con Beto, con todo el mundo. Una entrevista que te quede, que digas, esta entrevista la pasé bárbaro, me encantó. Te voy a decepcionar grosso. Dale. Te voy a decepcionar, porque no te vas a esperar esta respuesta. Dale. Porque no la esperábamos nosotros. No fue por la gran entrevista que hicimos. O sea, la entrevista después salió súper entretenida y ahí nos pasó, por ejemplo, que alguien diga, che, venía escuchando la nota y no me pude bajar del auto porque no podía creerlo, ¿no? Claro. La verdad que entrevistábamos a Calamaro previo al show del último concierto de Soda, año 98, por ahí, cuando hacíamos otro programa en la radio, yo era re chiquitito, y hablando con Calamaro para mí estaba buenísimo. A músicos que yo admiraba, como eran los Cadillacs, yo iba a Go, hacer una fila para 5 horas antes para estar adelante para ver los Cadillacs y después entrevistarlos a ellos también. Dolina ni hablar.
Con Moyo, con Ricardo Moyo, a través de Pepo, llegamos a hacer una relación hermosa que lo llamamos para cualquier cosa y él salía al aire. Tipo bastante difícil. Pero un día nos pasó, les cuento rápido, hacíamos una sección donde nosotros llamábamos al azar a gente que vendía cosas raras. A gente que vendía cosas raras, ¿no? Publicaban, no sé. Publicábamos, a veces lo sacábamos de alguna revista o por internet o cosas por el estilo. Gente que vendía cosas raras. Entonces, y lo que hacíamos, la llamábamos y tratábamos de ayudar a venderlo, ese producto, porque era raro. Entonces decíamos, mira, te llamamos de la radio en vivo, che, esto nos parece raro, ¿qué es? Bueno, da tu teléfono, que esto, que el otro, así de onda, al azar. Y llamamos un día a un tipo que vendía, escuchá, el tipo vendía moldes de busto de Menem. Me muero. El tipo vendía eso. No, pero pará que ahora se van a morir. El tipo vendía el molde para hacer el busto de Menem. ¿Sí? De Carlos Saúl. Sí. Bueno. Bien, entonces era un candidato a llamarlo. Claro. Bueno, lo llamamos, hablamos con el tipo, le empezamos a preguntar así. Bueno, y entonces empezamos a hablar de la vida, cómo llegó, que esto, que el otro, y en un momento el tipo nos termina contando que fue durante tantos años la momia negra de Titanes en el Ring. No. Se ríe acá el operador, el amigo. Impresionante. No, fue una cosa increíble, ¿eh? La momia negra de Titanes en el Ring. Jamás se le ve la Empezó, cara. Jamás se le ve la cara. Claro. Sí, aparte nos contó él que fue un momento donde la momia negra se lesionó, iba a ir otro que no sé qué, y Martín Carrasquian a él no lo quería, y después sí lo terminó queriendo. Y nos contó, nos contó unas de Titanes en el Ring, unas cosas impresionantes. Así que por nombres recordás a grandes nombres, pero por entrevista, algo así. Claro. Ya era rara la entrevista. La sorpresa, digo. La sorpresa fue increíble, nos quedamos hablando como una hora con el tipo. Era una sección de 15 minutos como mucho y terminamos hablando una hora. Claro. Y nos pasaban esas cosas raras también en la radio, que a veces llamaba un oyente y terminabas hablando 50 minutos porque sí. Así que sí, las maravillas que nos ha regalado la radio. Aparte que te quedás con eso, digo, con semejante entrevista que has hecho, que como te debe haber sorprendido esa entrevista muchísimo. Sí, muchísimo. Para que lo recuerdes así, tan fuerte. Claro, y aparte no estábamos preparados, porque decís, bueno, vamos a entrevistar a la momia negra de Titanes en el Ring, te preparás, lees algunas cosas, vas por este lado. Exacto. No estamos preparados, pero, y aparte el tipo tenía ganas de hablar, volvió a vivir un momento de fama, no lo reconocían como la momia negra de cosas. Bueno, y después el tipo nos mandó fotos. Después le pedimos, ¿tenés fotos? Sí, nos mandó fotos. Y no me acuerdo qué vendía de Titanes en el Ring, que también después lo ofreció. No sé qué tenía de recuerdo de Titanes en el Ring que lo vendía. No sé si eran unas cartas firmadas por Martín Carrasquian, no sé qué cosa, eso publicaron, esto y lo otro, así que bueno. Le saca su mango. Le dimos la idea que lo venda. ¿Se vendían los bustos del tipo, el molde? ¿Se vendía o no se vendía? Ya quiero saber qué pasó con eso. No, nosotros en el momento que le preguntamos, le dijimos cómo era, el tipo no sé dónde había trabajado, en una fábrica que hacían moldes de yeso, esto que el otro, y cuando la fábrica cerró, él se llevó eso porque creyó que con eso iba a hacer plata, el molde de un expresidente, entre otras cosas que se llevó. Estratosfera. No, claro, sí, ahí está. Exactamente, ahí está. Ahí estaba medio embalsamado cuando ya estaba. Claro. Lo que nunca le dijeron al tipo que, bueno, era considerado en ese momento medio yeta, Carlos Saúl, todos lo sabemos. Sí. Entonces era medio raro querer tener un busto de Carlos. Así que bueno, hasta el momento le preguntamos cuánto llevaba vendido, era 0. ¿Cómo lo ves ahí atrás el busto, no? Bien lindo. Al lado de Vorterix, ¿no? Sí. La X y Menem. Ahí, acá abajo justo. Ahí, rápido, abajo, total. Perfecto. Ahí está. Lo tendríamos ahí. Estamos hablando con Martín Echevarría. Sí, entretenedor. Sí, sería, ¿no? Sí, me encanta eso. La verdad que sí. Si algún día quieren poner algo en mi lápida, pongan entretenedor. Sí, exactamente, entretenedor. Sí, es lo que me gustó desde siempre y todavía veo que me sigue gustando, así que está muy bien. Radio, ¿tenés ganas de hacer radio ahora de acá? ¿O estás abierto? Te noto como... Futuro. Como que vas con algo concreto y después estás abierto a otras cosas que surjan y vas para adelante. Yo laburo todos los días de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Todos los días. Todos los días. Incluso antes de venir acá recién estaba editando unas cosas y demás, y mañana seguramente vaya a laburar, no en ese horario, pero de lunes a viernes por lo menos laburo. Tengo un local en el centro, entonces a veces tengo que cumplir con mi socio, a Fede Roca, que le mando un abrazo. Tengo que cumplir también alguna parte de la sociedad, entonces voy y hago presencia. Y después, entre lo que es la agencia de comunicación y la parte de producción, grabación, edición de podcast, tenés que sentarte a editar y editar, lleva un tiempo. Martes Misterio tiene un capítulo por
por semana, a veces algún bonus extra. Hace poquito llegamos a los 200 episodios e hicimos un episodio de 200 minutos. Mirá. 3 horas 20. 10 historias diferentes. Bueno, esas son las cosas que a uno le da placer hacer. Decir, ¿para qué tanto? 200, si ya está, la gente va a estar contenta igual. Bueno, esos son los bichos de radio que uno siempre tuvo y con lo que se crió para decir, bueno, vamos por algo más. Claro. Entonces, todo tiene su tiempo, ¿viste? Pero, qué sé yo, la radio, mirá, yo la tengo, lo llevo tatuado acá, la radio. Entonces, uno a lo mejor dice... el podcast te escucha muchas más personas, llegás a muchos más lugares del mundo, haces un Instagram Live, te están escribiendo de Panamá, de Ushuaia, de Estados Unidos, de donde sea, de Taiwán, que grabamos una historia hace poco. Wow, entonces, entonces decís, es maravilloso. Pero, viste, el vivo, el estudio, esta reunión, el mate, mirá al operador. Yo todavía manejo un radio de operador, me gusta cuando hay un programa y lo felicito que haya un operador del otro lado. Muy bien, Vorterix, que hay que defender a rajatabla el laburo del operador, por favor, claro que sí. Totalmente. Así que nunca voy a cerrar la puerta a la radio, así tenga 50 o 100 y pueda hablar. Pero haciendo podcast y grabando y demás, es un mismo ejercicio. ¿Qué le decís a un pibe que hoy la multimedia es todo? Hoy arrancar en otra cosa que no sea la radio tradicional, en lo que para donde va todo, los pibes van por ese lado, desde YouTube, TikTok, lo que quieras. Cualquier cosa que haya en redes, ahí van a estar los pibes. Si vos le tenés que aconsejar o decirle algo a un pibe que recién se va a iniciar en el mundo, por ejemplo, del podcast, ¿qué le decís? Mirá, hoy tienen anotemos. No pibes. Hoy tienen una posibilidad absoluta. Hoy quien estudie periodismo tiene una posibilidad magistral. ¿Por qué? Yo estudié en periodismo, y vos cuando vas a estudiar, lo que decís, bueno, quiero tratar de salir a escribir en un diario, en alguno de los de Mar del Plata, ponele, en hacer radio en alguna de las radios de Mar del Plata, ¿se entiende? Entonces siempre veías los medios de comunicación tradicionales. Hoy ya es al revés casi. Hoy es al revés. Ahí están usando los medios de comunicación tradicionales, gente del mundo de los podcasts o gente de Instagramers. Después, más allá de debatimos la calidad. Pero están utilizando esa gente para traerlos al mundo de la radio y así arrastrar audiencia. ¿No? Entonces tiene una posibilidad infinita de hacer cosas. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil? No. Si estás en alguna escuela de operador, de productor, de locución, de periodismo o de lo que sea, seguramente vas a armar un productito para podcast mucho más formado y cercano a lo que la gente está acostumbrada a escuchar radio. Hay podcast que hay 2 personas sentados en una mesa, un grabador en el medio, graban eso y suben eso y ya está, y vale. Y lo bueno y lo interesante sería que traten de buscar un nicho específico. Bien. ¿Sí? Hay podcast de cine. Por ejemplo, yo creo que Rocografía siempre ha sido un programa muy de nicho en radio. Y está bueno que se mantenga. Bueno, esto es un ejemplo de un podcast a hacer. Bien. Hay podcast que hablen de rock. Hay podcast que hablen de rock. Sí, un montón. Bueno, ustedes ya tienen un ejercicio de, no sé, 10 años. Claro, exacto. Entonces, si es de nicho, mejor. Si hablan de algo específicamente que sepan, mejor, mucho mejor. Por eso funcionan muy bien los podcasts de, por ejemplo, de relajación y meditación. No saben lo que funciona eso. Una ASMR funciona mucho. Claro, exacto. Impresionante. Como dices, qué boludez. Pero ves los videos y decís, no es una boludez. Tal cual. Es así, tal cual. Esos podcasts, bueno, Martes de Misterio es muy de nicho. Exacto. Es del campo del misterio, del horror, de lo paranormal, esas cosas, bueno, es de eso. Entonces, de hecho, hay marcas, bueno, DC Comics y Marvel ya tienen sus propios podcasts. Eso es un indicio de que va por ahí. Bueno, que va por ahí. Las series más importantes, HBO tiene su canal de podcast también. Digo que después hay un especialista en cine o series y le dice, vamos a tener un capítulo. Después hablamos, debatimos. Bueno, ahora las reacciones a las series, a las transmisiones, tipo en YouTube. Te reveo en Twitch, tipo un LED atrás. Un LED atrás. A nosotros, ¿en tu casa donde grabás ahí? A nosotros nos piden un montón. Realmente, YouTube en vivo también nos piden hacer Martes de Misterio en vivo. Es recontra posible. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Claro. ¿Por qué? Y volviendo a lo que él me decía recién, Dani. Si vas a hacerlo tranquilo, bien,
es una obviedad lo que estoy diciendo, pero enfócate en eso. Vas a hacer un podcast así, bueno, dedícale tiempo de edición. No te apures a subirlo. Claro. Si no llegás a subir uno por semana, no te apures. Dedícale un tiempo de edición, elegí bien la música, trata que sean temas instrumentales para que un tema de voz primero no te lo censure Spotify por derechos de autor, y en otro lado buscá que hay música que se puede bajar gratis y acompañarlo con una música, poner una aperturita si podés. Esto es muy, muy del mundo de la radio, lógicamente, claro, ¿no? Sí. Entonces, ese podcast la gente lo va a terminar celebrando porque va a sonar profesional. Bien. ¿Sí? Fíjate, invertí en un micrófono, por lo menos, decente, que se escuche bien en la grabación. Si vas a hacer alguna nota, fíjate que la nota se escuche bien cuando haces la conexión, entrevistás a cualquier persona del mundo. Hoy con WhatsApp se puede hacer gratis. Claro. No tenés gastos de producción prácticamente. Entonces, es eso, es enfocarte en eso. Por eso, todavía no nos pudimos dar el lujo de poder hacer un Martes de Misterio por algún medio audiovisual, como por ejemplo Twitch o YouTube. ¿Lo piden? Sí. ¿Tenemos ganas? Sí, claro, realmente. En radio es más fácil porque venís y lo haces en el momento. Claro. ¿Viste? Tal bueno, cual. Ahí nos lleva un tiempito más y como lo queremos hacer muy bien, con buenas camaritas y cosas por el estilo, todavía no tuve tiempo. Hay que hacerlo porque hay que destronar a Doble Bobina. Sí. Hay que sacarlos. Pepo empezó al revés, por YouTube, claro. Empezó Pepo, claro. Sí, y está muy bien. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Pepo San Martín, cantante científico del Palo, empezó a hacer un programa. Cuando a nosotros nos los contó, dije, qué arriesgado, porque era un envío solo para guitarristas. Claro. No para gente que le guste la música, nicho, que de hecho lo va a hacer. Nicho, claro, bien de nicho, solo para guitarristas. Perfecto. Ahí tenés un ejemplo. Perfecto. Ahí tenés un ejemplo. El tipo empezó con eso y después, mismo figuras del mundo de la música, vieron que estaba bien hecho, que los que lo hacían sabían de eso, entonces dicen, bueno, sí vamos a participar porque estos pibes saben. Claro. Y bueno. Uno es guitarrista, el otro es un enfermo total. Claro. De la guitarra, la técnica, la electrónica y la meticulosidad a la hora de armar todo lo que tenga que ver con la guitarra. Totalmente, sí. Espero que hayas disfrutado de este ratito. Acá, está buenísimo, claro que sí. Se nota que hay radio de fondo. Sí, qué sé yo, te conocemos, digo. Quien escucha esa voz sabe de quién hablamos, ¿no? Y ahí. Bueno, son 20 años también. Es un montón. Es un montón. A nosotros nos pasa que hay chicos que están laburando en medios de comunicación y te dicen, y me siento un viejo, y te dicen, yo mientras estudiaba, los escuchaba a ustedes. Me llevaban al colegio. Claro, mientras algunos ya estaba estudiando periodismo o locución, hay locutores, pibes muy jóvenes que dicen, no, yo mientras estudiaba escuchaba Maldita Radio. Tus hijas crecieron escuchándolos. Mis hijas no me dan pelota. Con el mundo de la radio no me dan pelota. Con Martes de Misterio no me dan pelota. No les importa. Una escucha algún capítulo si el novio lo escucha. Cosas por el estilo. Sí, saben, o a veces me comentan alguna cosa así en casa, pero no le da mucha bola. Y yo a veces cuando voy, digo, en la mesa cuento, digo, no saben la nota que acabo de grabar. Mi mujer me dice, no cuentes nada de eso. Así que en mi casa no se habla prácticamente. ¿Tomás un poco? ¿Tommy algo? Tomás tiene amigas que escuchan. El otro día me dijo, tengo una amiga en Alemania, creo que fue que me dijo en Alemania, que te manda saludos, que escucha allá. Hay mucho argentino así que anda dando vuelta por el mundo y que por allá escucha. Y sí, creo que Tommy es el que más devoluciones me hace, me parece, en ese caso. Tommy es más grande también. Y tiene esa un poquito más de cultura de escuchar radio y esas cosas. Sí. Pero no, a mis hijas les importa más qué pasa con Woz, o con algunos así, o con Chano también. ¿Vas a ver shows así, tipo Woz que vino? No, Woz no lo fui a ver. No tiene tiempo igual. No, Woz no lo fui a ver porque justo estamos trabajando con la gente de Silos en la comunicación, así que estuve internado ahí en todos los shows que se hicieron ahí, así que vi Chano y vi todos los que vinieron ahí, Don Osvaldo también, así que por laburo me cuesta. Igual hubo un momento que no iba a haber nada. Fueron 16 años haciendo recitales todos los veranos, así que no, hubo un tiempo que fui parado. Así que todavía lo hago, pero cuando el trabajo Quiero ver a Johnny Allen en Canal 26, sábado a la noche. Pará que posta me pasaba eso, Johnny Allen, tuve una época donde nos juntamos con matrimonios amigos y con los dos caballeros mirábamos Johnny Allen. Sí. Cambiame la música. Exactamente. Tiene algo de que decís, qué bizarro, pero no podés cambiar. A mí me encantan los programas. He visto mucho el programa de Ricardo Ford también, cuando estaba, y miraba mucho
un programa que hoy no podría ni existir, lógicamente. Qué bochorno, un programa que hacía Torri en un canal de cable, que era una cosa increíble. Bueno, me gustan mucho los programas. A mí me pasa exactamente igual, que no puedo cambiar, mientras más bizarro, más lo dejo. Sí. Ejemplo. Cambiame la música. Ahí está. Un grande. Me voy a parar. Lo de Leiva Joyas ahora, digo, claro. me parece que es espectacular. Digo, lo que pasa con los comerciales esos. Tengo que traer las joyas de mis abuelos. Bueno, son 2 palos. Tenés un taxi o. Esas cosas, digo. Hay un hilo muy finito entre lo malo y lo bizarro. Hay un hilo muy finito entre lo que es malo, decir, esto es malo, pues malo, y lo otro que es malo. Pero es bizarro y aparte le ves que le ponen ganas. Johnny Allen invierte una torta ahí, La torta le pone ganas, baila, hace chistes. Tiene no sé cuántas bailarinas, tiene no sé cuánto humorista. O sea, nunca escuché que alguien lo denuncie por falta de pago, realmente. Entonces digo, bueno, el tipo debe cumplir también. Lo cual es mucho. Lo cual ya es un montón. Así que bueno, tuve planes de sábados a la noche, domingos a la noche, nos juntamos a ver esto. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Excelente. Es excelente. Martín, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer, de verdad. Esto es para los que no son de Mar del Plata y uno que esté escuchando en otra parte del mundo. Es un programa de muchos años de Mar del Plata, es de radio este programa, Rocografía, así que los felicito por el laburo que hacen, puramente de rock, así que un placer estar acá.